Devocional del día con el apóstol Raúl Ávila. Precioso día, hermoso día, martes 6 de abril de este año 2021, en mi casa, en mi cuartel de gloria, en Caracas, Venezuela. Si hubo alguien que entendió a la perfección la gracia de Dios, ese fue Pablo. Por eso dijo que la fe que obra por el amor, que los que se quieren justificar por la ley de Cristo se desligaron de la gracia, han caído. Que Cristo nos llamó, como dice él en capítulo 5, a libertad, y que debemos estar firmes, no dejar que nadie te la robe, en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estar otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Solamente que no usemos la libertad como ocasión para herirnos, para maltratarnos, sino para servirnos por amor los unos a los otros. No es solo una mera coincidencia, dice Brennan, que el profeta y maestro que escribió la carta a los hebreos describa a Jesús en el capítulo 2, versículo 10, como el autor de la salvación de ellos. Nuevamente en el capítulo 12, verso 2 de la misma carta, Jesús es el autor y consumador de la fe. Al mirar a Jesús, aprendemos lo que es estar en el camino de vida en abundancia. Jesús hizo libre a sus discípulos de la tiranía de la ley, no recurrió a la eliminación, a los cambios en ella, sino que esta libertad le fue dada cuando Él quitó a la ley su lugar de prioridad, cuando la relativizó y la subordinó al amor y la compasión y la compasión a la ley del Espíritu. En Romanos 7, verso 1 al 6, Pablo afirma que en Cristo ya no estamos bajo el dominio de la ley. Del mismo modo que una mujer, tras la muerte de su esposo, no está ligada a la ley del matrimonio, la vida cristiana en el Espíritu que recibimos mediante el Jesús resucitado ya no está atada a la ley externa. En Gálatas 3, el apóstol vehementemente le hace frente a la postura que dice que si un hombre observa la ley será salvo. No, dice Pablo, el cristiano unido al Cristo resucitado está muerto para la ley, librado de ella de una vez y para siempre. La vocación cristiana es una vocación de libertad. Esta es la piedra angular del cristianismo. ¿Y entonces qué? El cristiano es libre para hacer lo que quiera, para pecar despreocupadamente. Nuevamente Pablo dice, no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Entonces, ¿cuál es la ley o la norma mediante la cual el cristiano puede guiar sus acciones y formar su comportamiento moral? Pablo responde, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del Espíritu? Para Pablo es como una fuerza interna, dinámica y vital. Dicho con mayor exactitud, es la ley del Espíritu Santo, el amor entre el Padre y el Hijo. Jesús dijo, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre le amará y haremos nuestra vivienda con él. Él habló de una vida de gracia en términos de habitar nuestro corazón con su propio espíritu, y es el Espíritu que nos impulsa, al igual que impulsó a Jesús, a vivir como hijos de Dios. Esa es la nueva ley, el Espíritu dentro de nosotros, dándonos su vida en Cristo Jesús. Es por esto que el apóstol inicia el capítulo 8 de Romanos con un clamor de triunfo. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pero aquella libertad se termina cuando perdemos de vista al mismo Jesús, cuando la estructura eclesiástica nos impide escuchar su voz, cuando lo ignoramos en favor del legalismo, el moralismo, la filosofía, y así construimos nuevos templos para un Dios desconocido. Sin embargo, la palabra de Dios afirma, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Nuevamente Pablo insiste en que nuestra libertad no es una licencia para pecar. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Aquí el apóstol hace eco de la enseñanza de Jesús que decía que un buen árbol dará buenos frutos. La acción cristiana es consecuencia del ser cristiano. Debemos vivir de acuerdo a lo que somos. Ser cristiano significa que hemos sido transformados. Es a través del Espíritu que vivimos en Jesucristo, y vivir se trata de hacer lo que viene sobrenaturalmente.
Nobleza obliga, el hijo de un reino debe vivir como un campesino. Por lo tanto, para el cristiano no existe otra ley que la del Espíritu. No hay necesidad de ninguna otra. Un niño no necesita que se le enseñe a amar a su padre. San Agustín lo resumió perfectamente. Ama y haz lo que quieras. Ser libre de la ley significa ser libre. El discípulo de Cristo puede conocer los 10 mandamientos, los 6 preceptos tradicionales de la Iglesia, el conjunto entero de leyes y regulaciones que gobiernan el comportamiento moral mejor que cualquier juez que conoce la ley. Sin embargo, no vive bajo estas leyes, sino que vive bajo la vida del Maestro. El cristianismo no es un código moral, es una historia de amor. Es una forma de vivir llena del Espíritu Santo que apunta a sernos amantes de Dios y de su gente. Seguir viendo al Padre, a Abba, en términos de leyes, obligaciones y decretos significa retroceder a un pensamiento precristiano, rechazar a Jesucristo y a la total suficiencia de su obra redentora. Lo que en muchas partes se ve hoy en día, cuando pareciera que sutilmente el humanismo quiere penetrar en nuestras filas y hacernos ver, tú puedes, tu oración, tus ayunos, lo que tú haces, y señalar a otros que no lo hacen y quedarte tú como el santo perfecto. Asombrarte cuando alguien tiene un pecado moral y se le descubre y no asombrarte de las fallas que cometes todos los días. Asombrarte por un pecado de inmoralidad, pero no decir nada frente a tus mentiras, tus críticas, tus señalamientos. Eso es una forma de vivir en esclavitud y no bajo la ley de Cristo. Ser tóxico no es la voluntad de Dios para tu vida. Mi querido campeón, mi querida campeona, estad pues firmes en la libertad con que Cristo te hizo libre y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Te amo, mi campeón. Te amo, mi campeona. Disfruta este día.